El ocultamiento de la historia humana. En la época que vivimos encontramos ridícula la ignorancia de los sabios del siglo XV, afirmando que la Tierra era plana, mientras que algunos altos iniciados de las sectas y sociedades secretas a través del mundo sabían desde siempre que era redonda y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra. Los mayas, incas, dogones y otras varias sociedades antiguas consideradas salvajes lo sabían y poseían hasta una cartografía del cielo detallada y el horóscopo de los 12 signos y casas del zodíaco con Horus, el Sol, en su centro, sobre una cruz. Entonces, ¿cómo calificar la ignorancia o mejor aún la arrogancia y la pretensión de aquellos que en el siglo XXI afirman todavía que estamos solos en el universo y que los humanoides de la Tierra son las únicas criaturas inteligentes que Dios ha creado? Las culturas antiguas nos han revelado hasta la fecha muchos datos sobre las diferentes constelaciones y las entidades que las pueblan. Es importante desmitificar la presencia de estos seres que existen en el universo desde eones y que en nuestra Tierra se presentan a nosotros y han sido registrados bajo la manifestación de lagartos, serpientes, salamandras, peces, pájaros, etc. La cultura mesopotámica trae sus orígenes de la más antigua civilización humana de la cual poseemos algunos vestigios. Situada entre el Tigris y el Éufrates, la Mesopotamia ha conocido un desarrollo político, económico, cultural y tecnológico que influenció considerablemente la evolución de las actividades humanas. En efecto, la Mesopotamia, a menudo calificada de cuna de la civilización por numerosos expertos, es la región del mundo donde nació la agricultura, donde han aparecido las primeras ciudades y donde quedan los más antiguos escritos sobre el planeta. Los sumerios, acadios y babilonios han producido una amplia colección de tabletas en arcilla cocida sobre las cuales han sido consignados a la vez los acontecimientos más sencillos de su vida cotidiana, como la construcción de sus ciudades, sus gigantescos trabajos de irrigación, sus códigos sociales, su astronomía, matemáticas y hasta relatos de la creación. La particularidad de los pueblos del Oriente Antiguo es que en sus registros afirman haber estado en contacto directo y prolongado con los dioses de las leyendas de la tierra, es por lo que sus innombrables tabletas de arcilla y epígrafes rebosan de descripciones insólitas y elementos atípicos. Las inscripciones sobre arcilla de la civilización de Mesopotamia reúnen los relatos históricos y compilados a partir de diferentes tradiciones orales transmitidas de generación en generación durante miles de años. Un buen número de historiadores y arqueólogos consideran algunos de esos documentos como puras leyendas porque contienen, a sus ojos, numerosos elementos fantásticos. Por lo tanto, la ciencia oficial es confrontada a un enigma notable, pues mientras más se excava en esa región, más se descubre que esas culturas eran avanzadas. Como prueba, podemos citar el pueblo de Jerfelamar descubierto en 1995 sobre el margen sirio del Éufrates. Es oficialmente el pueblo más antiguo del mundo habitado por agricultores, hace ya 11.000 años. Jerfelamar está compuesto por una decena de pueblos superpuestos los unos sobre los otros. El equipo arqueológico franco-sirio ha acumulado descubrimientos que vuelven a poner en cuestión el mundo neolítico. Entre los numerosos hallazgos de Jerf, se encuentra el descubrimiento de piedras grabadas bajo forma de pictogramas, siendo las más antiguas, hasta ahora, datadas de 5.000 años antes de Cristo en la misma región. Podemos también añadir el sitio de Álula, implantado en el otro margen del Éufrates. Este pueblo fue construido hace 10.800 años al pie del más antiguo muro ciclópeo del mundo. Aún en el sitio de Abu Sharain, de su antiguo nombre Eridu, la ciudad santa de la divinidad sumeria Enki, o Ea, considerada por las tablillas como la más antigua ciudad de los dioses. Las excavaciones intensas efectuadas entre 1946 y 1949 revelaron 19 niveles de ocupación ejecutados sobre varios milenios, así como una superposición espectacular de 18 santuarios, caso totalmente único en los anales de la arqueología.
El eminente especialista mundial de la civilización mesopotámica, Samuel Noah Kramer, había él mismo observado este hecho así como la extraña relación que tuvieron los sumerios con sus dioses. Los sumerios estaban convencidos de que no habían sido engendrados más que para servir de esclavos a los dioses, ellos se inclinaban delante de las voluntades de estos, aun cuando resultaran inexplicables o injustificables. Los sumerios constataban que la maldad, la bajeza, las calamidades y las penas de los hombres habían sido introducidas en este bajo mundo por los dioses, pero no se interrogaban sobre el lado excéntrico o caprichoso de estos seres divinos. El sumerio estaba educado en la idea de que no debía quejarse, sublevarse ante infortunios incomprensibles. Se tenía que persuadir que no era más que un ser depravado. De hecho, la ideología contemporánea no ha cambiado mucho, si no es que los pueblos de la tierra no sirven ya a dioses, sino a un sistema de desigualdad implacable edificado a partir de una religión monoteísta. En el seno mismo de los creacionistas cristianos, el discurso es: la fe del cristiano no debe reposar en la ciencia. El testimonio de la Biblia es la verdadera base de la fe cristiana. Pero aquí hay una contradicción. O la Biblia es la palabra de Dios, verídica y digna de confianza en lo que concierne todos sus relatos, o bien esta es solamente literatura antigua. Pero lo cierto es que la Biblia es un conjunto de libros antiguos adjudicados a Dios, y el rechazo de un elemento pone todo el conjunto en cuestión. Aquí no se pone en cuestión la existencia de una entidad universal o fuente original que podamos asemejar con Dios, pero el hecho de que, frente a las severas disparidades y divergencias repetidas en los textos bíblicos, sería bastante imprudente afirmar que todo el contenido de la Biblia es la verdad. Los mesopotámicos han dejado una huella profunda e indeleble en la Biblia y el conjunto de la cultura judeo-cristiana. El descubrimiento en Mesopotamia de tabletas con fecha de 3500 a 5000 años, enseñan con toda evidencia que el Antiguo Testamento de la Biblia de Jerusalén no es más que una adaptación de escritos anteriores. El desentierro de tabletas sumerias y babilónicas en 1975 reveló que el famoso Jardín del Edén hizo su aparición sobre las tablillas bajo el nombre de Edén, o Edén, lugar reconocido nada más y nada menos como siendo la amplia despensa regida por los dioses del panteón sumerio. También es sorprendente que el término Adam existe en el lenguaje sumerio y designa la verdadera función que asignaron los dioses a los primeros hombres. Asimismo, la raíz de la palabra Satán es puramente sumeria. Satán es de hecho una combinación de los términos sumerios Satam y Sandan, llamado también Santana. Las definiciones varias que derivan de estos dos términos confirman la función principal del Satán bíblico claramente señalada en los textos judeo-cristianos, así como lo demuestra explícitamente la literatura judía y los textos más antiguos del Corán. Satán cohabitaba con los ángeles, porque formaba parte de la misma familia celeste y trabajaba para ellos. En estas condiciones y en razón de estas analogías, ¿por qué creer más en la realidad histórica del Génesis bíblico que en aquella de las tabletas de los sumerios, acadios y babilonios? Samuel Noah Kramer señala en su libro mundialmente conocido, titulado La historia comienza en Sumer. Las búsquedas arqueológicas llevadas en el país de la Biblia, arrojan una viva luz sobre la Biblia misma, sobre sus orígenes y el medio donde nació. Sabemos ahora que ese libro, el clásico más grande de todos los tiempos, no ha surgido de la nada. Esta obra tiene raíces que se sumergen en un lejano pasado y se extienden hasta los países vecinos de aquel en el que apareció. Los sumerios no ejercieron evidentemente una influencia directa sobre los hebreos, puesto que habían desaparecido mucho antes de la aparición de estos últimos. Pero no es nada dudoso que influenciaron profundamente a los cananeos, predecesores de los hebreos en Palestina. Es así como se pueden explicar las numerosas analogías recogidas entre los textos sumerios y ciertos libros de la Biblia. Estas analogías no están aisladas, aparecen a menudo en serie, se trata de un verdadero paralelismo.
Al parecer, los múltiples paralelismos entre el Antiguo Testamento y las tablillas no son el único resultado de una influencia cananea, más bien restos dispersos de una historia común. Las culturas de todos los pueblos antiguos poseen la misma raíz de base, prácticamente todas las tradiciones del planeta describen los mismos acontecimientos. La prueba manifiesta de este fenómeno se encuentra en una codificación lingüística astutamente disimulada y que aparece en numerosas lenguas antiguas. En cuanto a conocer de dónde provenían exactamente las fuentes de las cuales se sirvieron los rabinos para compilar el Antiguo Testamento, oficialmente atribuido a Moisés, se puede contrastar que estas no son propias de la ideología hebraica, pero sí de la historia mundial de la humanidad que se deriva del conjunto de las tradiciones y mitos del país de Caldea, nombre bíblico de la Mesopotamia y tierra de Abraham. El mismo Abraham el cual encontramos la huella bajo la forma de Abramu, sobre las tablillas de arcilla en la ciudad de Ebla, 2500 a.C., descubiertas en 1975, en Siria. En 1993 fue editada una obra notable llamada Arqueología prohibida, la historia oculta de la raza humana, por dos científicos americanos, Michael Cremo y Richard L. Thompson. Arqueología prohibida es un amplio corpus de anomalías largamente ignoradas por la ciencia oficial, una impresionante compilación de descubrimientos arqueológicos que contradicen radicalmente la tesis de la evolución de Darwin. Entre ellos se destacan, por ejemplo, una huella de calzado descubierta por William Meister en un yacimiento mineral fechado por lo menos de 5 millones de años, periodo en el curso del cual aparecieron los trilobitos. El descubrimiento data de 1968 y fue encontrado en Estados Unidos, en Wheeler Shade cerca de Antelope Spring en Utah. Lo más llamativo es que la huella no es ni tan siquiera de una sandalia u otro calzado arcaico, más bien es el fósil de un calzado moderno con tacón. Además, la huella del tacón estaba hundida en la roca aproximadamente 4 milímetros más que la suela y su lado derecho estaba usado, confiriéndole todas las características de la huella de un pie derecho. Esta huella, que de paso parece haber sido dejada por un calzado, tendría la antigüedad de por lo menos 5 millones de años. También se encuentran otros descubrimientos como la esfera metálica de África del Sur encontrada en un yacimiento de piropilita de una antigüedad de 2,8 millares de años. Han sido desenterradas varias centenas. Estas esferas no pueden ser rayadas, ni por el acero. Las tres acanaladuras paralelas a lo largo de la circunferencia de algunas de ellas confirman que estas esferas han sido sin duda fabricadas por seres inteligentes. Entre el impresionante catálogo de Cremo y Thompson, aparece una esfera metálica perfecta, estriada con 3 líneas paralelas a la altura de su ecuador. Este objeto fue descubierto en África del Sur por mineros sudafricanos en un yacimiento mineral precambriano fechado en 2,8 millares de años, en una fecha en que no parece sensato que ninguna vida inteligente haya existido. Los mineros descubrieron cerca de un centenar de ejemplares. Hasta el día de hoy, estas esferas no han sido objeto de ninguna publicación científica. Estos no son más que algunos ejemplos entre muchos otros que le permiten a Cremo y Thompson plantear un reexamen de la visión clásica de la prehistoria. Los autores de la obra sobreentienden que los círculos de la paleontología y de la arqueología se complacen en una conspiración del silencio instaurada desde hace largos años. Su obra da vértigo y ha desencadenado, sin lugar a dudas, una verdadera tempestad en los medios de la paleontología y arqueología. Pero los trabajos de Cremo y Thompson no son casos aislados. En 1994, el arqueólogo Carl Edward Vaughan redactó con Clifford Wilson una obra titulada Huellas y Piedras del Tiempo. En este libro, Vaughan nos entrega el resultado de las excavaciones arqueológicas que él efectuó en los años 80 en los cimientos calcáreos de los márgenes del río Paluxy en el estado de Texas. Su primer descubrimiento fue el de las huellas de dinosaurios de 100 millones de años. El problema fue que encontró en el mismo yacimiento rocoso datado en el Cretáceo, entre menos 135 a menos 65 millones de años, una serie de diferentes huellas de humanoides.
El asunto produjo mucho ruido, y en el anuncio de su descubrimiento, el arqueólogo fue acusado de falsificación. A pesar de las críticas, Carl Edward Baugh organizó nuevas excavaciones sobre los márgenes del río Paluxy, donde encontró más huellas del mismo género. Baugh alude a otros descubrimientos asombrosos en sus obras. Una de ellas es la de un martillo de hierro provisto de un mango en madera petrificada encontrado en junio de 1934, cerca de London, en Texas. Los análisis efectuados sobre la herramienta han desvelado que estaba constituido por una mezcla de hierro, de sulfuro y de clorito, combinación que nos es imposible de reproducir hoy en día. Carl Baugh piensa que esta herramienta no fue fabricada bajo las condiciones atmosféricas que conocemos actualmente. Según él, antes del gran diluvio que golpeó a la humanidad, la atmósfera de la Tierra era 2 veces más densa que hoy. La Mesopotamia hace correr ríos de tinta desde los años 90. El país bíblico iraquí está más que nunca presente en nuestro paisaje cotidiano, pues está en el corazón mismo de una apuesta política y económica mundial. Sus inestimables riquezas hacen el objeto de un amplio plan del cual la hipocresía no desvela más que la punta del iceberg. La Guerra del Golfo de 1991 es una consecuencia directa del conflicto Irán-Irak. El territorio iraquí contiene cerca de 10.000 yacimientos arqueológicos oficiales, de los cuales solo el 15% han sido explorados al día de hoy. Pero cerca de otros 15.000 yacimientos mayores existirían, sobre los cuales ninguna búsqueda ha sido llevada a cabo. Se estiman en varios miles el número de excavaciones en el sur de Irak arrasadas bajo la indiferencia general, un verdadero desastre para el mundo de la arqueología y para el patrimonio mundial de la humanidad. Toneladas de vestigios reducidos a polvo y pérdidas para la eternidad en nombre de la paz. Entre las destrucciones oficiales e inscritas, podemos citar el templo piramidal de Ur, golpeado por cientos de misiles. La guerra de 1991 conoció el pillaje de los yacimientos arqueológicos pero también el de los museos. Se han nombrado cerca de 4.000 objetos arqueológicos robados, entre otros, en los museos iraquíes de Mosul, Kirkuk, Karbala y Basora. El 11 de septiembre de 2001 sumergió a los Estados Unidos en el terror, pero marcó también un volantazo decisivo para el país bíblico iraquí. No entraremos en el debate de saber quién fue el verdadero autor de los atentados. La cruzada del presidente americano toma todo su sentido cuando se sabe que Irak es el país del Génesis bíblico, el país de Abraham y sus patriarcas y sobre todo del Edén de Adán y Eva. Los textos mesopotámicos grabados sobre las tabletas de arcilla no dejan de fomentar la interrogación de los expertos, pues estos replantean numerosas ideas recibidas concernientes a la Biblia y a la religión judeo-cristiana en general. La Segunda Guerra del Golfo tuvo, una vez más, numerosas víctimas inocentes. La realidad escondida y filtrada por las cadenas televisivas americanas han minimizado con amplitud las víctimas civiles. Mentiras enormes han servido para apoyar y justificar esta guerra absurda y orquestada. La operación militar Golpe y Estupor hizo honor a su título pomposo y significativo en cuanto a las verdaderas intenciones del gobierno americano. Una ola de saqueos despojó el Museo de Bagdad en los días que siguieron la entrada de las tropas americanas en la capital, y sin que éstas intervengan para proteger los objetos arqueológicos. En pocos días, los museos de Mosul, Tikrit y Babilonia fueron igualmente saqueados o quemados, así como numerosos yacimientos arqueológicos. Varios arqueólogos británicos se lamentan sobre el destino del preciado patrimonio cultural iraquí y reprochan a las fuerzas americano-británicas de no haber protegido los museos de los saqueadores, mientras que todos los pozos petrolíferos iraquíes fueron puestos bajo seguridad en un tiempo mínimo. El Museo de Bagdad encerraba una colección de más de 200.000 objetos de arte procedentes esencialmente de la antigua Mesopotamia, cuna de prestigiosas civilizaciones de Sumer, de Akkad, de Babilonia y de Asiria. No se sabe cuántos objetos han desaparecido y es muy probable que no se sepa jamás, por el hecho de la destrucción voluntaria de los catálogos por los mismos saqueadores.
Algunos estiman que aproximadamente 170.000 objetos fueron robados y el resto gravemente estropeados. Siguiendo la tesis de Darwin, ¿cómo explicar que ni un solo espécimen entre el mono y el Australopithecus no haya sido desenterrado hasta el día de hoy? ¿Dónde se ha volatilizado entonces el ancestro común original? Peor aún, ¿dónde están las especies mutantes entre el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens? La ciencia es totalmente incapaz de dar respuestas a todas estas preguntas. No encontraremos nunca los eslabones que faltan de estas diferentes especies, pues, no existieron nunca. Edición. Portador de luz.